Entonces, comenzamos, niños. Los triángulos. Los triángulos, lo vamos a ver primero, niños, entonces, ¿qué es un triángulo? ¿Sí? Coloquemos ahí, por favor. Son polígonos. Son polígonos compuestos de tres lados y tres ángulos internos. Como todos ustedes ya sabrán, un triángulo es una figura geométrica, una figura plana y cerrada, por eso se denomina como un polígono, porque es una figura plana y cerrada, que tiene tres lados y tiene tres ángulos internos, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos, niños, que el triángulo va a estar compuesto de tres lados. 1, 2 y 3. Pero también dice que va a tener tres ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos del triángulo? Recuerden que los ángulos son aberturas que hay entre dos segmentos de recta o dos semirectas. Entonces aquí tenemos una abertura, por lo tanto aquí tenemos un ángulo. Aquí vamos a tener otra abertura, por lo tanto aquí vamos a tener otro ángulo y aquí vamos a tener otro ángulo. ¿Sí? No, ahorita todavía no. Entonces, niños, un triángulo va a ser una figura de tres lados, un polígono de tres lados y tres ángulos internos, ¿sí? Los lados son las orillas y los ángulos internos son estas aberturas que se forman aquí dentro de la figura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el triángulo tiene tres lados, son todas las orillas que tiene mi figura, que en total son tres, ¿sí? Los tres segmentos que componen a la figura, y cuando hablamos de ángulos internos, hablamos de estas aberturas que se forman acá entre cada lado y lado del triángulo, ¿sí? Muy bien. Ahora, niños, hay 6 tipos de triángulos diferentes. Los primeros 3 son los triángulos que se clasifican según el tamaño de sus lados, porque no todos los triángulos van a tener el mismo tamaño de sus lados. Algunos van a tener lados más largos, otros van a tener lados más cortos. Entonces, vamos a ver cómo se puede clasificar los triángulos dependiendo del tamaño de sus lados. Entonces, vamos a colocar ahí clasificación de triángulos abajo de lo que acabamos de copiar. Clasificación de triángulos. Cabal abajo de lo que acabamos de copiar. Clasificación de triángulos. Este es un subtítulo, ¿bien? Es parte del mismo tema. Es un subtítulo. Se les acaba. Pero pueden usar del otro lado, Rocha. ¿Qué pasó? Hay que dibujar ese triángulo. Ese no necesariamente. Si quieren lo dibujan, pero no es obligatorio. Yo lo dibujé. Muy bien. Okay. Si lo dibujaron, está bien. También lo dibujé, teacher. Yo lo dibujé. Entonces, niños, como les digo, van a existir dos formas de clasificar los triángulos. Y en total vamos a tener 6 tipos diferentes de triángulos. La primera clasificación de triángulos que vamos a ver es la clasificación según el tamaño de sus lados. ¿Sí? Según el tamaño de sus lados, los triángulos pueden ser 3, ¿sí? Dependiendo del tamaño de los lados que tenga un triángulo, se puede clasificar de 3 formas diferentes, ¿sí? O sea que, dependiendo del largo de los lados de ese triángulo, podemos tener 3 nombres de triángulos diferentes, ¿sí? El primer tipo de triángulo que vamos a ver entonces es el triángulo... Vamos a ver acá. ¿Puedo poner acá? Sí. ¿Sí? Sí, teacher. ¿Sí? El primer tipo de triángulo que vamos a ver entonces, niños, según el tamaño de sus lados, es el triángulo equilátero. ¿Sí? Este va a ser el primer tipo de triángulo.
equilátero. ¿Sí? Triángulo equilátero. Así se llama el primer tipo de triángulo. ¿Ya? Triángulo equilátero. ¿Y por qué se llama triángulo equilátero? Equi viene de la palabra equitativo. Y látero viene de lados. ¿Sí? Entonces, equilátero quiere decir que es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. ¿Sí? Entonces vamos a copiar nosotros. Equilátero es aquel triángulo. Es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Este dibujo sí lo hacen. Por favor, el que voy a dibujar ahorita. ¿Qué quiere decir, niños? Entonces, que todos los lados de este triángulo van a tener el mismo tamaño, o que todos van a ser iguales. Esto quiere decir, niños, que el triángulo, si este lado de aquí mide 5 centímetros, este lado de aquí para acá también va a medir 5 centímetros. Y este lado de aquí para acá también va a medir 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, niños, eso es un triángulo equilátero. Un triángulo que tiene todos sus lados iguales. ¿Sí? Si de este lado mide 5 centímetros, de este también mide 5 y de este también va a medir 5. Si de este lado midiera 10, ¿cuánto mediría aquí? 10. ¿Y aquí? 10. Y si aquí este triángulo midiera 24, ¿cuánto mediría aquí? 24. ¿Y aquí? 24. Muy bien. Entonces, triángulo equilátero se llama equilátero porque todos los lados tienen la misma medida. ¿Sí? Todos los triángulos tienen la misma medida. Muy bien. Entonces, niños, eso es un triángulo equilátero. El que tiene todos sus lados exactamente iguales, del mismo tamaño. Muy bien. ¿Hay alguna duda, niños, con lo que es un triángulo equilátero? No, teacher. Teacher, ¿puedo ir a tomar agua? No, teacher. Gracias, teacher. Entonces, niños, vamos ahora con el segundo tipo de triángulo. Después de haber escrito el triángulo equilátero, vamos a colocar el segundo aquí arriba, porque ya no me cabe para abajo, entonces lo voy a colocar aquí arriba. El segundo tipo de triángulo, voy a separar aquí para que no se vayan a confundir. El segundo es el triángulo isósceles. Adiós, Katy, que te vaya bien. Pero me voy a hacer más grande la letra que ahí no van a ver. Muy bien. El triángulo isósceles. ¿Sí? Triángulo isósceles. ¿Cómo se? Porque se llama isósceles. ¿Sí? ¿Cuál es el significado del triángulo isósceles? Muy bien. Ahora, niños, que ya vimos cómo se llama aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales, vamos a ver cómo se llaman los triángulos que tienen algunos lados iguales y otros diferentes, ¿sí? El triángulo isósceles es aquel triángulo que posee dos lados iguales y uno diferente, ¿sí? Es aquel triángulo que posee dos lados iguales y uno diferente. O sea, niños, que cuando hablamos de un triángulo isósceles, el triángulo isósceles, estos dos lados de aquí los va a tener iguales, miren. O sea, si este mide 8 centímetros, por ejemplo, este también va a medir 8 centímetros. Pero la diferencia acá, entre el triángulo isósceles y el triángulo equilátero, es que en el triángulo equilátero los tres lados medían lo mismo. Pero en el triángulo isósceles, solo estos dos lados van a medir igual. Y este lado de acá va a tener una medida diferente. Miren. Entonces, mientras que en el triángulo equilátero ustedes podían ver
que todos los lados aquí, por ejemplo, medían 5 centímetros. En el triángulo isósceles, 2 lados miden 8 y este lado de acá mide 6. Entonces, niños, el triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados de la misma medida y el isósceles es aquel que solo tiene 2 lados de la misma medida y el tercer lado va a tener una medida diferente. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí, Richie? Entonces, niños, ahí le llevamos 2. Nos hace falta el último tipo de triángulo según sus medidas. Ya tenemos el equilátero y ya tenemos el triángulo isósceles. Vamos a ver el último, que es el triángulo escaleno. ¿Sí? Triángulo escaleno es el último. ¿Ya puedo borrar aquí, niños? ¿Ya? ¿Lo de abajo ya lo puedo borrar? Sí, lo de abajo sí, pero lo de arriba todavía no, teacher. No, lo de arriba no lo voy a borrar. Exacto, Richie. Ok, no, ¿Va a acercar un poco más el pizarrón, por favor? Ay, pero Teacher, aquí si no lo puedo acercar más, Zoe, porque si lo acerco ya no sale. teacher, Estoy casi ahorita pegado, que me ¿no? estoy dando cuenta, Ajá. usted hizo el triángulo, hizo el triángulo Ajá. y así donde está el 8 centímetros y 8 centímetros parecen unos bracitos. Ah, sí, parecían bracitos. Sí, teacher. Muy bien. Voy a hacer la letra más grande, Zoe, para que logres ver, ¿viste? Muy bien. Entonces, niños, el último tipo de triángulo es el triángulo escaleno. ¿Sí? Exacto, Rich. Así como ya vimos que el triángulo equilátero tiene todos sus lados iguales y el isósceles solo tiene 2 lados iguales y uno diferente. Exacto, Leo. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes. ¿Sí? Es aquel triángulo que tiene todos sus lados diferentes o de diferente medida. O de diferente medida. A eso me refiero. Debe tener diferente medida. ¿Sí? Entonces, niños, el triángulo escaleno va a ser aquel triángulo que tenga todos sus lados de distintas medidas. ¿Sí? Entonces, como habíamos visto en el equilátero, todos los lados medían lo mismo y en el isósceles 2 lados medían igual y el otro no. En el escaleno nosotros vamos a notar que este triángulo va a tener todos sus lados de diferentes medidas. ¿Sí? Por ejemplo, este lado de acá puede que sea más corto. Este va a medir 4 centímetros en este ejemplo. Este lado de acá le voy a colocar que mide 10 centímetros. Y este lado de acá le voy a colocar que mide 7 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, niños, el triángulo escaleno tiene todos sus lados distintos. Todas las medidas de los triángulos son diferentes. Exactamente, se parece porque son diferentes todas las medidas. Entonces, niños, esas son las 3 clasificaciones de ángulos según sus medidas, ¿sí? Tenemos los ángulos equiláteros, los isósceles y los escalenos. Muy bien. Vamos a terminar hoy acá y la próxima clase vamos a ver las otras 3 clasificaciones de triángulos, ¿sí? Solo que las otras clasificaciones de triángulos ya no las vamos a clasificar por medidas, sino por sus ángulos, ¿sí? Por el tamaño de sus ángulos. Muy bien. Entonces, ya. Entonces, niños, por aquí vamos a terminar